Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a resolver una ecuación diferencial reducible. Se llama ecuación diferencial reducible a exacta. Entonces, si bien vamos a demostrar que la ecuación diferencial no es exacta, y entonces para poder convertirla a una ecuación diferencial exacta, se tiene que buscar un factor integrante, como vamos a ver a continuación. Si bien se tiene la ecuación diferencial de esta forma, m de x más n de y igual a 0, donde esas funciones, la función m es una función en términos de x y y, de igual forma la función n en términos de x y de y. O sea, son funciones que tienen dos variables. Entonces, sabemos que si derivamos parcialmente cada función, digamos, la función m con respecto de y se cumple que la derivada parcial de la función n, es decir, esta que está por acá, con respecto de x, son iguales estas derivadas parciales, entonces se dice que es una ecuación diferencial del tipo exacta. Pero, ¿qué sucede cuando efectuamos las derivadas parciales de m y n respectivamente con respecto a y con respecto a x? Y sucede que no son iguales, son diferentes. Entonces, es una ecuación que no entra dentro del campo de las ecuaciones diferenciales exactas. Por tanto, la metodología de 7 pasos que hemos visto anteriormente no se puede aplicar. Esa metodología que nos permite resolver una ecuación diferencial del tipo exacta, que consta de 7 pasos. Entonces, no es factible. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, para poder transformar esa ecuación diferencial a una ecuación exacta, entonces toda la ecuación diferencial se tiene que afectar por un factor integrante. Entonces, si se dan cuenta, acá en la parte de abajo estoy afectando la ecuación diferencial m de x más n de y, se está afectando por esta fi denominado factor integrante. Entonces se multiplica por un factor integrante toda la ecuación diferencial, y al multiplicar la ecuación diferencial por ese factor integrante, entonces si le aplicamos la prueba nuevamente, se cumple que las derivadas parciales de n, perdón, de m y n respectivamente con respecto de y y con respecto de x son exactamente iguales, y por tanto se dice que es una ecuación del tipo exacta. Entonces aquí habrá que encontrar el factor integrante. Y el factor integrante se encuentra mediante la siguiente fórmula, ya en forma, digamos, en forma compacta. El factor integrante pudiera ser cualquiera de los dos. eh, es una función exponencial elevada a una integral, donde la integral, pues algebraicamente se tiene que hacer esto, se tiene que derivar parcialmente m con respecto de y se le tiene que restar la derivada parcial de n con respecto de x y dividirla entre la función n. Eso nos da una función en x, eso sería una función en x. La voy a, la voy a copiar acá, aquí abajito. Esa debe ser una función en x, la cual se va a integrar, y entonces después de integrarla nos queda una función ya al integrar, y esa función resulta ser el exponente de la función exponencial, y ya de esa forma encontramos el factor integrante. Se escucha un poquito complejo, pero no lo es tanto. Ya con un ejemplo pues se puede explicar fácilmente. Lo mismo si ese factor integrante no nos funciona, porque al hacer esto
nos resulta que no sea una función en X, entonces probamos con esto, con este nuevo factor, tratando de encontrar este nuevo factor integrante, donde al aplicar esa fórmula, la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto a x y dividir entre m, me debe dar una función en y. Y si eso se cumple, entonces se puede aplicar esta integral. Entonces lo que andamos buscando son funciones que cuando se haga esto, se encuentre una función en x para que se pueda integrar, para que se pueda introducir en esta fórmula y se pueda integrar, porque aquí está el operador diferencial de x, entonces esto debe ser una función en x para que se pueda integrar. Y si no es posible o si no se da el caso de que sea una función en x, entonces probamos de la otra forma, donde esto que está aquí tendrá que ser forzosamente, ahora sí, una función en y para que se pueda integrar. Y ya después de eso, sin importar cuál sea el factor integrante, pues ese factor integrante se multiplica por toda la ecuación diferencial y entonces ya al aplicarle nuevamente la prueba a los elementos resultantes, nos tiene que dar que es una ecuación diferencial exacta. Aquí tengo un ejemplo donde m pues sería la primera parte de la ecuación diferencial. Esto sería m, vamos a escribirlo aquí, está, y n, pues estaríamos hablando de esta segunda parte, aquí, eso sería n. Entonces vamos a aplicarle la prueba, que sería esta prueba que está aquí, esta. Se debe cumplir que, y ese es nuestro primer paso, digamos, para resolver una ecuación diferencial del tipo exacta. Se debe de aplicar una prueba. Y si son iguales, entonces se dice que es exacta. Vamos a ver qué pasa. Entonces derivamos parcialmente la ecuación m con respecto de y. Entonces nos vamos aquí donde esto es m. Recordamos que si derivamos parcialmente con respecto de y, la x se considera como constante. Esta derivada nos daría 4y. Perdón, sería 4x porque y es mi variable. Entonces la derivada de y es 1. Entonces nos quedaría 4x, nada más. Si continuamos, más la derivada parcial con respecto de y de esto sería 6, porque es 2 por 3, 6y. 6y. Y la derivada parcial con respecto de y de x es 0, porque x es una constante. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de n, pero con respecto de x. Y empezamos. A ver, aquí esto vamos a transformarlo para que se pueda derivar mejor. Sería x por x, nos daría una x cuadrada. Antes de derivar, para que sea menos confusa la derivada. Y x por 2y sería 2xy. 2xy. Ahora sí, ya esta parte de n, n expresada de esta forma es menos confusa para derivar. Si no, estaríamos aplicando la derivada de un producto. Y eso pues se nos va a complicar. No es necesario, mejor efectuamos el producto para poder derivar. Entonces empezamos con respecto de x. Recordemos que ahora la constante sería la y. Entonces, el primer término se puede derivar fácilmente, es 2x. Y el siguiente término sería, estamos derivando con respecto de x, sería 2y simplemente. Comparamos este valor con este y observamos que no son iguales, son diferentes. Entonces, como la derivada parcial de m con respecto de y es diferente,
que es lo que estamos mostrando aquí, vean que esto que está aquí es totalmente diferente a eso. Entonces se dice que es una ecuación diferencial que no es exacta. No es exacta. Entonces habrá que buscar el factor integrante. Y si vemos acá, para cualquiera de los dos casos de factor integrante hay que hacer esta diferencia. La diferencia de las derivadas parciales. Entonces sería esta diferencia. Vamos a hacerla, porque en ambos casos se utiliza. Sería esta, una diferencia de las dos derivadas parciales. Entonces vamos a hacer esa diferencia. Aquí tenemos este valor, control C, control V, que corresponde a la derivada parcial de m con respecto de y. Menos esto que está aquí. Menos eso que está ahí. Y eso es igual a 4x, aquí menos por más da menos, 4x menos 2x nos da 2x. Y luego 6, aquí es menos por más da menos, menos 2y, 6y menos 2y, 4 menos 2 da 2, 6 menos 2 da 4, más 4y. Y esa sería la diferencia de ambas derivadas parciales. ¿Por qué estoy haciendo esa diferencia? Repito nuevamente, porque en ambos factores integrantes, antes de dividir entre m o entre n, se tiene que hacer esa diferencia. Bueno, el paso que sigue es dividir entre n o dividir entre m, entre cualquiera de los dos. Entonces, vamos a hacer primero y esta parte que es esa diferencia se tiene que dividir entre n. Vamos a hacerla por acá. Sería esto que está aquí. Entre n. La función n, pues es en el ejemplo, sería esta que está aquí. Vamos a colocarla así o la podemos colocar de la otra forma. Bueno, ahí está. A ver, sería esta es la función n, aquí está. A ver, vamos a tratar de simplificar esto. En la parte de arriba yo creo que se puede factorizar el número 2. El número 2 se puede factorizar. Nos quedaría como 2 por x más 2y. Ahí está factorizado el número 2. De tal forma que si multiplicamos 2 por x nos da 2x y 2 por 2, 4y. Entonces no estamos alterando la función. Al hacer eso, entonces encontramos que hay factores similares, el que está acá arriba, junto con este. Entonces esos se dividen y entonces a ver si está por acá la opción de cancelar. O como decimos usualmente, se cancelan. Ajá, aquí está. Es esta. Ya está, la perdí. No, estaba acá. Acá arriba, vamos a ver si podemos cancelar. No me permite cancelar. Bueno, el detalle es que esto, el de arriba con el de abajo se cancela, o más bien nos da 1 al dividirlo, y entonces nos queda como resultado 2 entre x. Entonces, al efectuar esa resta de derivadas parciales dividido entre n, si se dan cuenta, nos da una función donde la x desaparece, es una función totalmente en x, es una función totalmente en x, y entonces ya podemos aplicar eso, calcular el factor integrante de esta forma, porque esto nos dio una función en x,
Entonces vamos a copiar esta, que es la fórmula del factor integrante, para poder continuar acá en la parte de abajo. Aquí en esta parte, aquí vamos a tratar. Copiamos la fórmula por aquí. Aquí está la fórmula. Entonces, el factor integrante, entonces sería fi sería igual a la función exponencial. Y entonces en la parte, su exponente de esa función exponencial es una integral de esto que está aquí, esto, de las resta de las derivadas parciales de m y n dividido entre n, pero eso ya nos dio como resultado, o sea, todo eso nos dio como resultado 2 entre x. Entonces todo esto ya lo resumimos como 2 entre x, diferencial de x. Entonces esto se ve que es un logaritmo. La solución de esa integral es 2 logaritmo natural de x. Entonces esto nos quedaría así, exponencial, y el exponente es 2 logaritmo natural de x. Así de esa forma. Aplicando propiedades de los logaritmos, nos queda que ese logaritmo natural nos queda así, elevado al cuadrado, aplicando propiedades de los logaritmos. Y como la función exponencial es el inverso de la función logarítmica, se cancela y entonces simplemente me queda x cuadrado. Y ese sería ya el factor integrante. Y luego habrá que multiplicar este, que es mi factor integrante, por toda la ecuación diferencial, como lo estoy mostrando aquí. Entonces voy a escribir mi ecuación diferencial original. A ver, esta que está aquí es la ecuación diferencial. Y vamos a multiplicarla toda por el factor integrante, que es este. Control C. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Y vamos a colocarlo también por aquí. Ahí está. Estamos multiplicando toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces la primera parte nos quedaría como 4x cúbica y. A ver, vamos a escribir esto para que no se nos complique tanto. Vamos a escribirlo todo y luego vamos afectando. Aquí quedaría 4x cúbica. Se transforma en 4x cúbica y. Por aquí aparece la x cuadrada. Aparece la x cuadrada. Y aquí esta se va a transformar en una x cúbica. Cerramos paréntesis, diferencial de x. Más, aquí esto x cuadrada por x sería x cúbica, que al multiplicarla por esta x se transforma en una x elevado a la cuarta potencia. Más, esto es una x cúbica multiplicada por y, sería 2x cúbica y, diferencial de y. Entonces aquí sería 2x cúbica. A ver, y esto es igual a 0. Vamos a rectificar nuevamente. Sería 4x cúbica y más 3x cuadrada y cuadrada menos x cúbica más x cuarta más 2x cúbica y diferencial de x. Ahora sí, ya encontramos el factor integrante, afectamos la ecuación diferencial por el factor integrante y hacemos nuevamente la prueba para demostrar si es una función diferencial exacta. Y si es exacta, entonces ya continuaríamos con los pasos para resolver. Entonces vamos a hacer la derivada parcial con respecto de m. A ver qué pasa. Vamos a hacerla con respecto de y, perdón, la derivada parcial de m con respecto de y. Esto es m y vamos a hacer con respecto de y. Entonces aquí la primera parte sería 4x cúbica
Eso sería de este término, su derivada es 4x cúbica. Ya lo tengo aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. De este término, su derivada es este 2, que y cuadrada es mi variable, 2 por 3 me daría 6, más sería 6x cuadrada, 6x cuadrada y, menos la derivada parcial con respecto de x cúbica es 0, entonces eso no se coloca, ya obtuvimos la derivada parcial de m con respecto de y. Ahora vamos a obtener la derivada parcial de n con respecto de x, considerando a y como constante. Estamos aquí. Entonces, si vamos a derivar con respecto a x, entonces su derivada de x, la derivada de este término, x a la cuarta, es 4x cúbica. 4x cúbica. Y la derivada parcial con respecto de x de esto, considerando a y como constante, sería 6x cuadrada y, más 6x cuadrada y. Y ahí está. Como podemos observar, ambas derivadas parciales con respecto de m y con respecto de n, más bien, ambas derivadas parciales de la función n y de la función n con respecto de y x respectivamente son exactamente iguales. Entonces se concluye que es una ecuación diferencial del tipo exacta y entonces ya podemos continuar con los demás pasos para resolver esa ecuación diferencial. Bueno, aquí el objetivo no es tanto resolver la ecuación diferencial exacta, sino que encontráramos el factor integrante. Es por eso que hasta aquí suspendo o concluyo este video. Gracias.